para poder escuchar la palabra en esta mañana. Gloria al Señor. Y nosotros, hermanos, nos hacemos contribuciones básicos, porque creemos, hermanos, que Él está acá, porque creemos en su palabra, creemos en el mensaje, creemos en el mensajero, gloria al Señor, que Dios envió, hermanos, para este pequeño pueblo. Sintámonos orgullosos, lo digo así, no en el sentido de una palabra vana, hermano, orgullosos en el sentido de que tuvo que llegar a cada uno de nosotros, hermanos, el mensaje. Sí, Señor. Amén. Un mensaje, una palabra de gracia. Sí, Señor. Tú y yo, nada hicimos, hermanos, para tener eso. Amén. Vida eterna, hermanos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Señor. Gracias, Padre del cielo, Señor nuestro Dios. Porque creemos, los hermanos, le decimos: solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Todo es posible, porque creo en ti, Señor. Yo le amo, yo le amo, porque a mí me amo y me compró mi salvación. Ay, ay, la cruz. Yo le amo, yo le amo, porque a mí me amo y me compró mi salvación. Ay, ay, la cruz. Buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Nos ha dado un aplauso de la garganta. El compañero ahí de trabajo también está que no puede hablar y siempre la garganta se le mal. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Nos damos, Señor, la oportunidad de poder estar reunidos y pensar en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, de que cada día es una batalla, es una lucha. Y la batalla está aquí en nuestras mentes, Señor. Y nosotros hemos venido en el nombre de Jesucristo. Señor, amén. Para celebrar este culto, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Sí, Señor.
donde nosotros esperamos, Señor, de ti, porque sin ti nada podemos hacer, Amén, Señor. Señor, correcto. El hombre pudiera esforzarse, la iglesia pudiera hacer muchas cosas, pero si tú no estás en nuestros medios, Sí, Señor, Señor. de nada valdrá nuestra Sí, vida. Señor. Pero confiamos, Señor, que en esta mañana, Señor, esta mañana preciosa para mí y para cada uno de nosotros, porque yo estoy deseoso de que llegue este momento para poder Amén. reunirnos, poder mirarnos nuestros rostros y que todos juntos, Señor, podamos elevar nuestro corazón, derramar nuestra alma ante tu presencia, Padre, y poder entrar, Señor, allá a esos lugares celestiales en Cristo, donde podemos recibir toda bendición espiritual. Los herederos de la vida eterna están reunidos aquí en esta mañana, Padre, para disfrutar de todo lo que tú nos has dado, Señor. Que nuestra fe en esta mañana, Señor, pueda elevarse a un nivel donde podamos tocarte, Señor, donde podamos mirarte, donde podamos sentir en nuestro corazón, Señor, que tú estás aquí. Señor. Oh Padre mío, bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a mis hermanos, Señor, a los pequeños, a todos los que están aquí en este día, Padre. Es lo más glorioso, lo más precioso de un hombre, el poder escuchar tu palabra. Señor. No la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. Amén. Señor Jesucristo, oro también por mis hermanos allá en Chipote, Señor, Amén. por mi hermano Enrique, por mi hermano Vidal allá en Casma, Señor, por mi hermano Segundo Núñez aquí en Trujillo, por nuestro hermano Abel, nuestro hermano Solón. Oramos por ellos, Padre, Señor. que están celebrando este culto en esta mañana. Sí, Señor. Y a nuestros hermanos aquí en el valle, nuestro hermano Gustavo, nuestro hermano Francisco, nuestro hermano José Guevara, Señor. allá en Chiclayo, nuestro hermano Ever, Señor. nuestro hermano Amancio, por Tumbes, creo, Señor, por los hijos de nuestro hermano Branco, nuestro hermano José Blanca, nuestro hermano Billy Paul, por nuestros hermanos allá en Lima, Señor, nuestro hermano Roger, nuestro hermano Shem. Señor, bendícelos en donde ellos estén, Padre, y que el Espíritu Santo, Señor, pueda venir a nuestros corazones y nos haga mirar no al hombre, pero lo que hay dentro de los hombres, Señor. La promesa, la palabra, el Espíritu Santo, Señor, porque creemos en ti, Señor, y nos hemos regocijado y nos regocijamos en las palabras que tú nos has dado, Señor, el entendimiento, Señor, de esta revelación. De ello nos sentimos, como dijo nuestro hermano Ángel, orgullosos, Amén. Amén. porque las águilas, dijo el mensajero, caminan orgullosas, Amén. Señor, amén. porque ellas pueden volar más alto que cualquier otra ave. Amén. Gracias. Y entonces mirar perfectamente, Señor. Padre, que en esta mañana, Señor, tú puedas quitar, Señor, de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor, toda incredulidad. Sí, Señor. Sí, Señor. Y que tú puedas abrir mi corazón, Amén. mi mente, Señor, Señor, amén. y podamos entender tu sublime palabra. Sí, Señor. Señor, te invitamos que tú seas el invitado especial aquí en esta mañana. Que tú te quedes con nosotros en esta mañana, Padre. Como siempre hemos dicho, cuando el águila madre, Señor, revolotea sobre la nidada y excita la nidada, Señor. y los pequeños aguiluchos abriendo los picos, Señor, esperando que la madre les dé de comer la carne fresca del día que haya cazado. Amén. Así, Señor, aquí en este pequeño lugar, los pequeños aguiluchos, Señor, esperando que tú nos partas el pan, que nos des de comer la carne fresca del día. Porque tú dijiste, Señor, que donde está el águila, donde está el cuerpo muerto, ahí se reunirán las águilas. Amén. Gracias, Padre, en esta mañana. Que tus bendiciones sean para cada uno de nosotros. Toma mi mente, Señor. Toma mi corazón, nuestras mentes. Y toma bajo tu control, bajo tu espíritu, todo espíritu, Señor, Sí, Señor. que se mueva aquí en este lugar. Y que el Espíritu Santo pueda moverse libremente en nuestras mentes, en nuestros corazones. Oh Dios, aquí en esta mañana. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermano, una vez más les saludo en el nombre del Señor. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos.
Gloria al Señor. El libro de los Hechos. Es el libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos 26. Hermano Hugo, Dios le bendiga, hermano. Es nuestro hermano Junior. Así que estamos contentos de vernos las caras otra vez, ¿no, hermano? El hermano Braham dijo, si no nos volvemos a ver en algún otro lugar por aquí en la tierra, cuando crucemos el río hacia el otro lado, ahí nos volveremos a encontrar. Así que allá tenemos a personas que amamos, al otro lado, hermano, y ellos nos están esperando. Usted no se preocupe. Digo, pero de repente mi papá, de repente mi mamá, de repente mi hermano nunca fue a la iglesia. Usted no se preocupe. Si ellos son hijos de Dios, ellos están allá esperando. Así que el ladrón en la cruz nunca fue a la iglesia. Él fue un delincuente. Pero simplemente le echó una mirada al que estaba a su lado. Y eso fue todo, hermano. Entonces, miren, vamos a hablar aquí en esta mañana, hermanos, el tema, el absoluto. El día domingo pasado estuvimos viendo el tema apartando la mirada hacia Jesús. Y fue un día terrible, ¿no, hermano? Como que parece que todo se fue. Pero recuerden, hermanos, que esa mujer que entró allá a la casa de Simón, esos hombres que lo habían invitado para burlarse de él, y él estaba sentado en una esquinita, ahí, como un gatito, dijo el hermano Branca. Pero había una mujer que miraba por la ventana y ella quería acercarse a él. Algo había sido revelado a su corazón de esta mujer que era una ramera, una prostituta, dice la Biblia. Esa mujer entró a la casa de Simón. Hermano, yo no sé cómo lo hizo, porque ella había un hombre que estaba cuidando la puerta. Ella no había sido invitada y nadie quería tener con esa mujer compañerismo. Era una mala mujer. Pero ella entró hasta donde estaba Jesús sentado y se postró a los pies. Y ella comenzó a llorar. Las fuentes lacrimales de sus ojos se rompieron. Y las lágrimas comenzaron a caer y a caer. Y entonces ella comenzó a hacer un culto, ella individualmente, para el Señor. Y así que cuando estamos aquí todos unidos, es cada individuo quien se conecta con el Todopoderoso. Así que tanto no es por el sentir, sino por el creer. Hermano, pero de hecho es que el hombre, cuando siente, hermanos, que está adorando a Dios y el Espíritu tocando su vida, hermano, usted lo siente dentro de usted. Amén. Es correcto. Pero ese día domingo pasó algo terrible, hermano. Pero, hermano, piense que la palabra siempre sale en victoria. Amén. Y así estamos escuchando el mensaje del día domingo en la casa de nuestro hermano Enrique y estamos escuchando el tema. ¿Verdad que estaba maravilloso? ¿No, hermano Javier? Ahí estábamos ese día. Entonces, hermano, vamos a leer la palabra en el libro de los Hechos, el capítulo 26, del 15 al 20. 26, del 15 al 20. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 23.
Hechos 23 y el versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amado Dios, añade tus bendiciones, amado Padre, a la lectura de tu palabra leída aquí en esta mañana, mi Dios. Toma en mi mente, Señor, a la obediencia entera y completa de tu palabra aquí en esta mañana, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermano. Bien, hermanos. Vamos a ver el tema entonces aquí en esta mañana, el absoluto. Y si nosotros, fíjense, hermano, miramos a través de la palabra y nos damos cuenta que cuando un hombre llega a tener un absoluto, él consigue lo que él quiere. Un hombre sin un absoluto, él vive, hermanos, en el aire, flotando, no sabe a dónde va, no sabe lo que quiere. Pero cuando el hombre tiene un absoluto, hermanos, entonces él va a lograr su acometido. Y hermano, y hablando de las escrituras, de la palabra de Dios, como el día domingo pasado, apartando la mirada hacia Jesús, la gente había enfocado, ¿no? El tema dice apartando la mirada hacia Jesús, y la gente había enfocado, leyendo el mensaje, que era mirando a Jesús. Pero la palabra estaba diciendo que miremos al real Jesús, al cual era Dios, al cual era el Padre. Él era el verdadero Jesús. Por eso Jesús dijo: las obras que yo hago, no las hago yo, sino el verdadero Jesús. Él es el que hace las obras. ¿Me entiende, hermano? Por eso el hermano Branham dijo: ni siquiera el nombre que él tenía era de él. El nombre que él llevaba sobre sus hombros era el nombre de su Padre. Por eso él dijo: yo he venido a dar a conocer tu nombre. Padre, dijo él, no dijo glorifica mi nombre, sino dijo glorifica tu nombre. Y la voz se escuchó que dijo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Él dijo: Padre, guárdalos en tu nombre, así como yo les he guardado. ¿Cuál fue el nombre que él dio a conocer? Fue Jesús, hermano. Hebreos capítulo 1, versículo 4 dice que Jesús, él heredó el nombre de su Padre. Entonces, hermano, apartando la mirada hacia Jesús es conocerlo a él, al Todopoderoso. Eso es lo que pudo ver Marta, eso es lo que pudo ver Jairo, eso es lo que pudieron ver todos los hijos de Dios. A través de Jesús vieron al verdadero Jesús. Los griegos dijeron: queremos ver a Jesús. Ellos querían ver a Dios, ¿verdad, hermano? Y cuando ellos se acercaron a Jesús, vieron al hombre humano, pero el verdadero Jesús estaba velado dentro de él. Hermano, entonces en esta mañana, aquí en el tema del absoluto, vamos a tomar aquí algunos puntos, fíjese, hermano, y nos vamos a dar cuenta que Noé, Abraham, Moisés, Isaías, Elías, Eliseo, Juan el Bautista, todos estos hombres llegaron a tener un absoluto. Y cuando ellos se encontraron con este absoluto que era Dios, hicieron grandes proezas, hicieron grandes cosas increíbles. Moisés se encontró con aquel yo soy, el Todopoderoso. Se encontró con su absoluto después de 80 años. Y entonces decíamos, hermano, se levantó porque Dios le dijo: ve a Egipto y liberta a mi pueblo. Era la invasión de un solo hombre. Y vemos, hermano, que por la mano de Moisés Dios se movió y libertó a un pueblo que estaba cautivo, esclavo, bajo una nación poderosa de su día, porque Moisés tenía un absoluto. Hermano, yo voy a leer algo aquí, fíjese. Pero la palabra absoluto es lo definitivo, y por lo tanto yo pienso que cada uno debe tener algo definitivo. Y detrás de todo gran éxito que se ha logrado, ha habido un absoluto, no importa lo que fuere.
he tenido un absoluto detrás de ello. Y para que cada persona pueda lograr algo, primero debe tener el absoluto. Y esa es la salida final después de haber estado en esto, aquello y lo otro, hasta que uno llega a ese absoluto, o el amén, o lo definitivo. El amén quiere decir así sea, es lo final. Uno tiene algo a lo que uno se tiene que amarrar. En otras palabras, ese es el poste final de amarre de todo éxito. Es en alguna parte, quizás de muchas vueltas, a través de muchas cosas distintas, hasta que llega a ese poste de amarre. Pero allí es el amén de todo ello. Debe haber una cosa como esa. Uno no puede continuar por la vida sin tener un absoluto. Entonces, hermano, vemos que la iglesia no tiene un absoluto. El joven rico era religioso. Escuché hablar, hermanos, allá en Farías, al predicador, concerniente al joven rico. Y él decía que ese hombre era un hombre que vivía en deleites, en pasiones, que era un hombre que le gustaba esto y que lo puso así de esa manera. Yo estaba escuchando con unos amigos ahí. Él tenía todo, dice. Entonces yo le dije, después que terminó de predicar, entonces conversando con mi amigo, le dije, ese joven rico no vivía en deleites, ni en placeres, ni en cosas del mundo. Ese hombre no era un borracho. Ese hombre no era un mujeriego. Ese hombre no era una mala persona. El hermano Braga dice que ese era un hombre bueno. Ese hombre ayudaba a la gente, era caritativo. Le digo, él hacía banquetes porque él tenía dinero, como si tú tuvieras dinero, le digo, no comieras una lechuga, seguro que matarías un pavo, un cabrito, y comerías con tu gente, lo mejor, porque tienes dinero para hacer eso. Entonces, hermano, le digo, este hombre, la Biblia dice, la palabra dice que este hombre era religioso. Si tú quieres ser un hombre justo, Jesús le dijo, él se acercó a él. Él podía tener todo el dinero del mundo, pero le faltaba algo, él sabía que le faltaba algo. ¿Sabes qué le faltaba a este joven? La vida eterna. Él no tenía vida eterna. Él debería ir a preguntar a su sacerdote, a su ministro, a su pastor de su día, pero él no se fue a ellos porque él sabía que esos hombres no tenían la respuesta para eso, para lo que él quería. Ellos eran religiosos. Ellos conocían la palabra o la escritura, el revés y el derecho, pero no tenían la respuesta que él quería. Pero él vio a ese hombre llamado Jesús, y él supo en su corazón que él tenía la respuesta para él, y se acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él no tenía vida eterna, pero Jesús le preguntó y le dijo, ¿has guardado los mandamientos? Y este joven rico le dijo, desde mi juventud le he guardado. Dice la Biblia que Jesús amó a este muchacho. Entonces nos damos cuenta, hermano, que él no era un impío, era un religioso. Él había guardado las leyes. Él se da cuenta y Jesús dice que lo amó. Muy bien. Ahora lo que tienes que hacer es vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Él era la vida eterna. Él dijo, ven y sígueme a mí. Él era la vida eterna. Entonces ven, le digo, ese hombre no era como ellos lo dicen. No. La diferencia simplemente hacía que este hombre no tenía esa simiente para poder creerle, para poder aceptarle, poder seguir, poder ver que él era mayor que sus propias riquezas. Amén. Porque también hubieron hombres que eran ricos y dejaron todo y vendieron todo por seguir a Jesús. Entonces, hermano, ese hombre no tenía un absoluto. Pablo no tenía un absoluto. Su absoluto era el Sanedrín, eran las cartas que él tenía. Pero cuando él se encontró un día con el Señor, él llegó a tener un absoluto. Hermano, y él entregó su vida. Él decidió morir. Había un profeta que se llamaba Agabo y dijo, ¿de quién es este cinto? El dueño de este cinto sufrirá prisiones y cárceles. Y Pablo dijo, ¿el cinto era de él? Ya lo sé, dijo. Ya lo sé. Y ese hombre estaba profetizando por el Espíritu. Él sabía que esas cosas le esperaban a él, pero él fue y dio su vida. ¿Sabes, hermano? Porque él tenía un absoluto. Entonces cada creyente, cada hijo de Dios tiene que tener un absoluto. Y mi absoluto es Cristo. Pero vamos a ver entonces cómo es que
que Cristo llegó a ser mi absoluto para mí. Entonces, ¿cómo es que yo voy a reconocer mi absoluto? ¿Cómo entonces yo voy a llegar a tener algo, voy a amarrarme a algo, hermanos, en este día, para yo poder decir que este es mi absoluto? Usted tendría que entender, Dios tendría que revelarle a su corazón, para que usted se pueda agarrar de algo y decir, este es mi absoluto. Entonces Dios tiene que vindicarse a Él mismo, para que yo pueda entender que este es Él, y entonces yo pueda decir, esto es mi absoluto. Y nadie lo moverá de ahí, porque ese es su absoluto. Amén. Entonces vemos fíjese este hombre, solamente rapidito, quiero tomar aquí, a Job. Este hombre justo y perfecto delante de Dios. Entró en una prueba tan tremenda. Él no había hecho ninguna cosa mala. Él era un hombre justo. Hermano, pero Satanás, fíjese, Satanás le dijo al Señor, pues Job te sirve porque le has dado todo. Y el Señor le dijo, ve y toca todo lo que él tiene, pero menos su vida. Hermano, y murieron sus hijos, murieron sus animales, sus camellos, sus siembras, todo, hermano, todo desapareció de la noche a la mañana. Aún su propia mujer era algo raro y diferente para él. Le dijo, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Piensa, hermano. Y el profeta dice que una mujer siempre está tipificando a la iglesia. Pero ¿de dónde cayeron todas esas plagas y esas cosas terribles sobre Job? Y él tenía unos consoladores molestos, eran hermanos. Como nosotros, pues son nuestros hermanos. Ellos vinieron y le decían, mira Job, tú estás mal. Lo que te ha venido son juicios de Dios sobre ti. Mira cómo han muerto tus hijos. Mira, toda tu hacienda ha sido reducida a ceniza. Mira, Job, fuego cayó del cielo. Eso es el castigo de Dios sobre ti. Eso no lo asustó a Job, porque Job sabía que en su corazón para con Dios estaba correcto. Él había ofrecido el sacrificio. Mire su mujer, maldice a Dios y muérete. Eso es lo que hace la iglesia con la gente en este día. La iglesia te puede acusar, pues ella no sabe nada de lo que estaba pasando Job. Y cuando un verdadero creyente pasa por diferentes cosas en la vida, la iglesia, el que está a tu lado, no sabe nada, pero tú sabes. Y Dios prueba al hombre, ¿qué? Su fe. Amén. ¿Qué es lo que Dios prueba, hermanos? En mí, en usted, Dios prueba nuestra fe. Pues no sentí mucho gozo el día domingo, pero yo tengo fe, yo creo en la palabra, y no es por lo que yo siento, sino por lo que yo creo. Pero debemos venir, hermanos, orando. Nadie debe venir con enojos a la iglesia, nadie debe venir peleando a la iglesia. Eso es un problema, hermano. Todos deben venir orando, ya, hermanos, anticipadamente. ¿Por qué? Porque usted viene a encontrarse con Dios. Usted tiene que buscar a Dios. Bueno, entonces miren a Job. ¿Por qué Job, hermano, entonces no sucumbió ante esta adversidad? Porque Job tenía un absoluto. ¿Se dan cuenta, hermano? Él tenía un absoluto. Gloria al Señor. Ahora, en la página 14, hablando, miren, hermanos, de Pablo. Pablo también tenía uno, de lo cual estamos ahora leyendo. Él tenía un llamamiento centrado en Cristo, y ese era su absoluto. Y cualquier vida centrada en Cristo, ese es su absoluto. Pero antes de eso él no tenía ningún absoluto. Más bien él estaba, hermano, su absoluto era el Sanedrín, la iglesia, y persiguió a la iglesia, a los cristianos, destruyéndolos y aún apedreando a Esteban. Ese era Saulo. Y fíjense, hermano, pero un día camino a Damasco, con toda su educación, estudió bajo ese gran maestro Gamaliel, y como fue que había sido instruido en toda la religión judía, y sin embargo con todo eso él era tan débil
y no tenía la habilidad de poder hacer ciertas cosas. Y de repente, hermano, camino a Damasco, allá en el desierto, una luz salió a su encuentro. ¿Qué fue? La columna de fuego. Y dice, hermano, de esa luz, de esa columna de fuego salió una voz como un rugido, como cuando ruge un león, un trueno. Fíjese, hermano, tal vez un trueno. Y él fue tumbado y cayó a tierra. Y él escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso fue lo que cambió a Saulo, hermano. Él tuvo una experiencia como lo tuvo Moisés, con la columna de fuego. Y Saulo se encontró con la columna de fuego, y eso llegó a ser su absoluto. Hermano, desde aquel entonces, hermano, Saulo cambió. Esa columna de fuego cambió la vida de Saulo. El hermano Branham dice, oh, el mundo, esta nación, necesita una misma experiencia. Camino a Damasco. Hermano, y realmente que en esos días la columna de fuego estaba ahí visible, se mostraba. Ahí el mundo tenía la experiencia, la iglesia tenía la experiencia, ahí estaba. Pero ellos tenían otro absoluto. Ellos no querían eso. ¿Se da cuenta, hermano? Pero Saulo no, al encontrarse con esta columna de fuego, eso cambió su vida. Pero la columna de fuego debería haber cambiado la vida de la iglesia. Debería haber cambiado la vida del mundo. Debería haber cambiado la vida de los creyentes de aquel día. Pero ellos lo rechazaron. ¿Qué rechazaron? Su absoluto. Era la última oportunidad para el mundo, para el sistema religioso de su día. Amarrarse a ese absoluto, a la palabra. Pero ellos lo rechazaron. Ellos rechazaron el verdadero absoluto, el cual era Dios enviado para nosotros. Pablo sabía que algo había pasado. No había nadie que le pudiera quitar eso a él. Ninguna otra cosa importaba. Piensen en eso, hermano. Él estaba atado y eso era todo. Así que Pablo se había atado a ese absoluto, y su mente, su corazón, todo lo que él era totalmente de Dios. Amén. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ese hombre tenía un absoluto. A eso tiene que llegar la novia en este día. De tal manera que su absoluto es Él en esta hora. ¿Correcto, hermano? Su mente, su corazón, todo lo que es usted es de Él. Ahí llega cada uno de nosotros. Cuando cada hombre, cada mujer se encuentra con este absoluto, nunca más será usted la misma persona. Nunca más seré yo el mismo personaje. Nunca más será usted esa misma persona. Habrá cambiado para siempre, porque este hombre habrá muerto. Alguien está viviendo en mí que toma el control pleno de mí. Tengo un absoluto. Usted tiene un absoluto entonces. Eso pasó con el apóstol Pablo, hermano. Ahora miren, fíjese, ¿cuál es su absoluto? No importa cuál sea la experiencia que usted pudiera tener, no importa cuántas experiencias haya tenido yo, no importa cuántas experiencias haya visto o haya escuchado, pero si esas experiencias no cuadran con la palabra de Dios, déjese quieto. Tome la verdadera experiencia, que es Cristo en su vida. Que eso hará entonces que usted pueda amarrarse a ese absoluto. Porque muchas gentes han hecho de su vida un absoluto, de una experiencia equivocada, de algo que fue del pasado, que nada tiene que ver con este día. Fíjese cuál es su absoluto. Usted puede estar absolutamente seguro que está en un buen compañerismo con el pastor.
Y puede estar absolutamente seguro que está en compañerismo con el presbítero del distrito. Puede estar absolutamente seguro que está en compañerismo con el obispo o con algún otro hombre grande en su iglesia. Pero si usted no está, si su absoluto no es Jesucristo, porque Él dijo, porque sobre esta piedra colocaré mi absoluto, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La revelación espiritual de quién es Él y conocerle a Él, Amén, amén. el resto no vale. Amén. Correcto, así es. Hermano, porque la única manera donde usted puede poner su absoluto es en la revelación de la palabra. Amén, Señor. Porque dice la Escritura que las puertas del aire, o sea, las puertas del infierno no van a prevalecer contra usted. Y mucha gente, hermano, mi absoluto es el pastor. Y la gente le cree ciegamente al pastor. Y la gente le sigue al pastor. Y la gente habla como el pastor. Y la gente se ríe como el pastor. Y la gente hace muecas como el pastor. Ese es su absoluto de ese hombre. Pero el que anda como Cristo, el que piensa como Cristo y obra las obras de Él, entonces Cristo es su absoluto. Amén. ¿Ve usted la diferencia? Mano Baja dice, cuando yo vine a Cristo, yo no pude basarme en la experiencia de otra persona. Yo mismo la deseaba. Yo mismo quería tener ese absoluto. Fíjese, hermano, aquí voy a leer la página 19. Y hermano, el hermano Branham dice, cuando él era joven, ¿no? Todos querían jalar al hermano Branham. Mira, nosotros somos la verdad, los bautistas. Los metodistas decían, nosotros también somos la verdad. Y aquí gente que hacían señales, sobraban esto. Pero el hermano Branham decía, yo quiero tener mi propia experiencia. Yo quiero encontrarme con Dios. Pero un día, por la gracia de Dios, dice el mensajero, me agarré del libro real, la Biblia. Mi canto y mi historia ha sido ser como Cristo. En esta tierra yo deseo ser como Él. Yo no deseo ser un obispo o algún hombre grande en la iglesia, algún papa, algún sacerdote. Yo deseo ser como Jesús. ¿No, hermano? Entonces así es. Yo quiero ser el pastor de la iglesia. Yo quiero ser el ministro de este grupo. Ese pensamiento del hombre. Oye, nadie se salva por ser ministro, nadie se salva por ser predicador. Amén. Nadie se salva, hermano, porque yo predico más lindo, canto hermoso. No, nadie se salva por eso. Usted se salva por ser como Él. Y el hermano Blanca dijo, él pudiera ser el más grande hombre en su día. Si lo hubiera querido hacer, él lo hubiera hecho, hermano. Pero yo no quiero ser como obispo, yo no quiero ser como el papa. No, yo quiero ser como Él. Amén. Y para ser como Él, entonces eso se necesita una revelación. Y aquí está. Vamos avanzando entonces. Un absoluto lo hace a uno diferente. Cristo es nuestra ancla. ¿Qué es Él? Él es la palabra. Vamos entrando entonces en esto, miren, hermano. ¿Cuál es nuestro absoluto? ¿Qué es el absoluto? Ahora, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el pensamiento de Dios expresado en la forma de la palabra, en la forma escrita. Pero la Biblia dice, esta es la palabra de Dios en la forma escrita. Esto es Dios en la forma escritural. Hebreos capítulo 1 dice, San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Entonces, Dios es la palabra es Dios. Por eso el hermano Blanco dice, la palabra es el Espíritu Santo es Dios. Pero en el versículo 14 dice, y esta palabra que era Dios, o Dios que es la palabra, el verbo, se hizo carne. Ahora Dios se va a mostrar, fíjese, hermano, a los hombres como un hombre, la palabra hecha carne. La palabra se manifiesta entonces a los hombres en la forma de un hombre, caminando en la tierra, la Biblia hecha carne. ¿Para qué? Para que nosotros, los seres mortales, los hombres en este día, pudiéramos ver cómo Dios estaba expresando en la forma de un hombre la palabra, vindicándose a sí misma, para que los hijos de Dios pudieran mirar que no solamente era el hombre, sino era Dios en el hombre. Y ahí es donde nosotros pudiéramos tener nuestro absoluto, hermano.
Eso es lo que se repetiría aquí en el tiempo del fin. Entonces la palabra hecha carne, la vida de Cristo siendo reproducida, fíjese hermano, en una forma encarnada o en la forma de un hombre, en el individuo, como fue en los días de Jesús, porque eso era Dios en Jesús, Dios reconciliando consigo al mundo. Entonces lo que vimos allá en los días de Jesús, Jesús dijo, se volverá a repetir en el tiempo de fin. Otra vez Dios en la forma de un hombre. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba reconciliando al mundo. Pero hermano, no era Jesús, por eso, piensen ustedes en su mente, todas las cosas que nosotros vemos en la Biblia fue Dios a través de un morfe. Fue Dios a través de una máscara. Siempre fue Dios. Jesús dijo, no soy yo, es Él. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces queremos ver que siempre fue Dios haciendo todas estas cosas, o lo que hizo allá en los días de Jesús. Dijo Él que estas mismas cosas se repetirían en el tiempo del fin. Y va a ver usted que habrá un grupo que tomará esto y hará de esto su absoluto en su vida, como fue en los días de Jesús. Ahora, página 21. Luego sabemos que nuestras acciones están exactamente en línea con la palabra. Sabemos que nuestra enseñanza es perfecta con la palabra. Él dijo, las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Esa es la iglesia. Pero la iglesia no puede hacer ninguna obra mientras ella no tenga un absoluto. Entonces dijo el Señor, el que cree, no el que pretende creer, ni el que piensa que cree, pero el que cree. Dijo Él, el que cree en mí, no los que creen en mí, sino el que cree en mí. ¿De quién está hablando? De un personaje. El que cree en mí. Esto estamos hablando del mensajero de este día. Ahora miren, el que cree en mí, dijo, las obras que yo hago, también Él las hará. Estaba hablando de un individuo. Entonces arriba dice, las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Esa es la iglesia. Pero la iglesia no puede hacer nada. Por eso ellos dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Y la respuesta de Dios fue, primero, crean, para que hagan la obra de Dios, crean en el cual Dios ha enviado. Entonces miren, hermanos, aquí la escritura. Entonces dice, el que cree en mí, las obras que yo hago también, Él las hará. ¿Por qué? Porque este individuo tiene que estar anclado en la misma roca. Esta persona tiene que estar anclado en la roca. O sea, este hombre está amarrado en un absoluto. Este hombre tendría que haber tenido una experiencia, haberse encontrado con Dios y hacer de esto un absoluto. Así que este hombre, para que él pudiera hacer las obras de Dios, él tenía que tener un absoluto. ¿Correcto, hermano? Ya vamos a llegar por ahí. Y cuando dijo él, si permaneciereis en mí, la palabra si permaneciereis en mí quiere decir, si la palabra permanece en usted. Él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Ese es aquel absoluto. Si permanecemos en Él, ¿en quién? En la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios de este día. Amén. Si permanecemos en la palabra que Dios nos ha enviado en este día, si permanecemos en ella, hermano, dice, entonces pedid lo que queréis. Amén. Gloria al Señor. Dios. Entonces fíjese, hermano. Allá, estaba leyendo. Pero si usted tiene credos y todo lo demás mezclado ahí, eso nunca va a funcionar. Entonces Dios nos quiere totalmente separados de esta situación para que Dios pueda mostrarse y obrar en cada uno de nosotros. Ahora Dios no va a lidiar con el grupo, Dios lidia con cada individuo. Dios lidia con cada individuo. ¿Correcto, hermano? Esa es la enseñanza.
Ahora miren, hermanos, ve. Dios no lidia con grupos de hombres, Dios lidia con un individuo. Y en este día en el cual estamos viviendo, la novia es como un solo individuo. La novia es como una sola persona, porque ellos están unidos en fe. Ellos han llegado al conocimiento de la verdad. Y ella se para como un solo hombre, como fue Miqueas. ¿Se acuerdan de Miqueas, hermano? Ahí estaban los 400 profetas. Pero miren, yo quiero que capten que Miqueas tenía un absoluto. Y esos 400 profetas, su absoluto era acá. Estos 400 profetas eran fundamentalmente estaban correctos. Ellos tenían la escritura. La tierra decía que les pertenecía a ellos. Pues la tierra es verdad que les pertenecía a ellos, pero bajo condición. Y la condición era aceptar al profeta Elías, pero ellos lo habían rechazado. Y por eso el enemigo había tomado sus tierras. Y estos 400 profetas estaban profetizando y profetizaban por el Espíritu, hermano. Pero un día, estos hombres dejaron profetizar por el Espíritu y profetizaron por el espíritu del error, por un espíritu del infierno. Cuando se enfrentaron con Miqueas, hermano, llamaron a Miqueas. El rey Acab aborrecía a Micaías. Entonces Micaías trajo su visión. Y la visión que tuvo Micaías cuadraba con el mensaje de Elías. Y los 400 profetas también tenían una visión. Y la visión era: sube acá, tú vas a ganar la guerra. Estaba en contra de lo que Elías había profetizado. Ahora dense cuenta: 400 hombres, los mejores de la nación, contra un solo hombre. Eran 400 profetas, los mejores de la nación. Ellos no eran impíos, hermano. Eran hombres honorables. Eran hombres justos, si usted quiere. Cualquiera no lo era. Ellos tenían el Espíritu Santo. Pero cuando se chocaron contra Dios, entonces el Espíritu Santo salió de ellos y entró un espíritu de error. Y cuando se confrontaron un solo hombre contra 400 profetas, hermano, Micaías tuvo la visión de que Acab iba a perder. Y él cuadró su visión con la profecía de Elías. ¿Qué cosa decía la profecía de Elías? Elías le dijo a Acab: los perros lamerán tu sangre, tu mujer, los perros lo comerán. Elías profetizó contra el rey Acab. Y Micaías aquí, no temblando, no de miedo, parado como un hombre, porque él tenía un absoluto. Amén. Él sabía que lo que Elías había dicho estaba correcto, y la visión que él tuvo, Dios le había dado, y él sabía que estaba correcto, y se paró tan firme y le desafió al rey y le dijo: yo he visto a Israel esparcido como ovejas sin pastor. Y él dijo: ¿no ve? Ese hombre siempre para hablando mi mal. Y entonces uno de los profetas le tiró una cachetada en la boca al profeta Micaías. Le dijo: a ver, adivina por dónde se fue el Espíritu. Porque Micaías le había dicho: ya el Espíritu Santo salió de ustedes. Y ellos profetizaron diciendo: así dice el Señor, sube acá, porque tú ganarás la guerra. Y acá dijo: métanlo adentro de la prisión. Cuando yo regrese, yo voy a lidiar contigo. Entonces la gente le dijeron a Micaías: ya ves, Micaías, ¿y ahora qué vas a hacer? Cuando regrese este hombre, te va a cortar la cabeza. El hermano Branham dice: ese fue el mismo espíritu que estaba en Esteban. Cuando se paró ahí ante esos hombres y le tiraban piedras y lo estaban matando, ahí estaba el Espíritu de Dios en Esteban. Amén. Y ese mismo espíritu estaba en Micaías, sin temor, sin miedo. Es el mismo espíritu que estaba en Pablo, que dio su vida y le cortaron la cabeza. Es el mismo espíritu que estaba en Daniel cuando lo lanzaron al pozo de los leones. Estaba en Micaías, valiente, decidido a morir. Pero él sabía que su profecía estaba correcta. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa profecía. Dios le había dado la visión y él estaba convencido, totalmente convencido, que ese era su absoluto. Y el rey, él le desafió en su cara al rey. Y el rey dijo: yo voy a regresar y voy a arreglar contigo este asunto. ¿Sabe qué le dijo Micaías? Yo te digo que no vas a regresar. Y si tú regresas, entonces córtenme la cabeza. Hermano, ese hombre tenía un absoluto.
¿Usted cree que alguien le diría en su cara a un rey esas cosas? Nadie le diría, hermano. Nadie diría eso. Todo el mundo tiene temor. Pedro y todos ellos eran cobardes. Esos apóstoles, sus discípulos eran cobardes. Ellos tenían temor, tenían miedo. Cuando Jesús fue tomado prisionero y llevado para ser matado, todos se fueron. Lo abandonaron a Jesús. No solo Judas lo traicionó, también ellos. Pero aquel día, cuando ellos estuvieron en el aposento alto y el Espíritu Santo vino sobre ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo y nacieron de nuevo, ellos tuvieron un absoluto. Entonces Pedro se levantó, ese hombre que no sabía leer ni firmar su nombre, se paró ante miles de personas aquel día, sin temor. Ellos ya no tuvieron temor a la ley, de su religión, nada, se pararon en el nombre de Jesucristo y comenzaron a predicar y condenaron a esa gente. Ustedes son los que mataron al Cristo. ¿De dónde salió ese valor de ese hombre cuando días atrás tenía temor y miedo? El Espíritu Santo había cambiado a Pedro. Y cuando el Espíritu Santo viene a un hombre, él ya no tiene temor ni a la muerte. Hermano, no tiene temor a la muerte, cuanto más a un hombre. Dijo el Señor: a lo mucho podrá tocar tu cuerpo, pero no tu alma. Pero ten miedo al que puede matar tu cuerpo y tu alma y mandarlo al infierno. Hermano, entonces se da cuenta, cuando el Espíritu Santo vino a él, entonces todo cambió. Los temores se fueron, los miedos desaparecieron, las dudas se fueron. No tenía temor a morir, porque algo había bajado a él. Ese era Cristo. ¿Correcto, hermano? Entonces ahora sí, con el Espíritu Santo, hermano, usted desafía la misma muerte como Pablo. Cuando Pablo estaba a punto de morir y ser cortado la cabeza, él le dijo a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? La muerte ya no tenía poder sobre él. Él ya no tenía miedo, hermano. Él ya era un conquistador. Él ya era un victorioso. Eso es, hermano, cuando cada hijo de Dios, cada creyente se encuentra con este absoluto, obran de esa manera, sin temor alguno, hermano. Amén. Gloria al Señor, hermano. Ahí estamos entonces, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar. Página 27. Ahora, escuchen esto. Si su absoluto está en alguna organización, o en alguna sensación, o en algo más fuerte de la persona de Jesucristo, usted llegará a la misma vergüenza o peor de lo que esas gentes quedaron registradas en la palabra de Dios. Entonces, escuche, hermano, y si su absoluto está en alguna organización o en alguna sensación, no, pero yo sentí, usted no siente nada, o en algo más fuerte de la persona misma de Jesucristo, estamos fuera del cuadro, hermano. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que usted y yo tenemos que tener un absoluto, y ese absoluto es Cristo. Eso no lo doy yo, eso no le da el pastor, eso no le da la iglesia, es su fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Su fe lo lleva a ese absoluto. ¿Correcto, hermano? Y por eso vea usted, ¿a dónde debe usted poner su confianza? ¿A dónde debemos poner nuestra confianza? En Cristo. Y cuando yo leo estas escrituras y recuerdo de las cosas que yo pasé, y muchos de nuestros hermanos por las cosas de donde nosotros pasamos. Cuando nosotros recién empezamos, estaba conversando con Freddy y hermano Segundo, éramos unos niños en el Evangelio, pero alguien llegó por ahí, un sabelotodo, y como que miramos que ese hombre tenía toda la respuesta, como que ese hombre estaba correcto en la palabra. Y el hermano Braja dice: uno termina en vergüenza, porque uno no pone su confianza en Cristo, sino en el hombre. Y ahí está nuestro fracaso. Y fracasó, hermano. Pero gracias a Dios, creyendo nosotros en esta misma mañana que somos sus hijos, Dios nos trajo otra vez. Amén. Pero esta vez, no para poner la mirada en un hombre, sino para poner la mirada en el absoluto que es Cristo, hermano. En Él. ¿Correcto, hermano? Ahora va a ser difícil, como dije una vez. Ya es tarde para que Satanás venga y nos engañe en esta hora.
porque pienso que algo ha madurado dentro de nosotros y podemos ver claramente en esta mañana quién es Él. ¿Correcto, hermano? Así es. Entonces, hermano, esas cosas pasaron y fue triste la historia, pero en esta mañana estamos aquí como hijos e hijas de Dios, tomando una vez más esta palabra, como dijo el hermano Branham, dijo nuestro hermano Ángel cuando estábamos predicando allá en un culto que hizo nuestro hermano Javier en conmemoración de su hermano que había fallecido. Dijo, hermano, aún después de tantos años seguimos parados en el mismo mensaje. Y así fue, hermano, y así fue. Gloria al Señor. Página 27 estaba leyendo. Estoy corriendo por acá porque quiero llegar a algo para ustedes. Gloria a Dios. Entonces, lo que necesitamos en nuestras iglesias es un hombre que tiene un absoluto. ¿Qué necesitamos en nuestra iglesia? Dijo el hermano Blanco. Lo que necesitamos es un absoluto. Lo que necesitamos es un hombre, pero que tenga un absoluto. Así como Moisés, fíjense, él se fue, era un hombre. Pero Moisés ya no confiaba en su sabiduría. Moisés ya no confiaba que él era un gran guerrero de muchacho. Moisés ya no confiaba que él estaba a mando del ejército del gran faraón. Ya no. Moisés estaba viejo y acabado. Y ese día, considerando sus caminos, sentado en aquella peña, se puso a llorar. Y las lágrimas caían por esa mejilla vieja donde estaban sus barbas blancas. Y él decía, mi juventud se fue. Yo lo malogré todo. Porque lo empeoré. Ahora estoy acabado. Ahora ya no puedo hacer nada porque estoy viejo. Cuando él, fíjese, hermano, pudo reconocer que ya no era nada. Cuando Moisés, hermano, se dio cuenta que él ya no servía para nada, fue exactamente en ese mismo momento cuando Dios apareció a él. Cuando nosotros nos demos cuenta que nosotros no podemos hacer nada. Cuando usted y yo y quien sea se da cuenta que no puede hacer nada, es ahí cuando Él viene a usted. Pero cuando nosotros podemos, cuando usted quiere que es capaz de hacer la cosa, Dios no vendrá. Pero cuando usted se rinde, cuando usted se da cuenta que sin Él nada puede hacer, cuando usted se da cuenta que Él es el que hace todas las cosas, ahí es cuando Él vendrá a usted. Y así fue entonces cuando Moisés vio la zarza ardiendo, y ahí donde él encontró su absoluto. Y miren ese anciano. Ustedes ven en la televisión, ustedes ven en la película a un Moisés joven. Moisés tenía 80 años cuando él fue a Egipto. Él era un hombre viejo, calvo, dice el hermano Branham, de 80 años. Y un solo hombre libertó a Israel. ¿Quién podía hacer eso, hermano? Si no era Dios. Ahí parado Moisés frente al mar, impidiendo el pase, allá el desierto, y los egipcios que venían para matar al pueblo, hermano. Pero cuando Dios le dijo a Moisés, habla, di la palabra, el mar tuvo temor, el mar tuvo miedo. Cuando Moisés levantó su vara, el mar se abrió en dos. Ese hombre tenía un absoluto. Qué tremendo, hermanos, esto. Si tan solo pudiéramos meterlo tan dentro de nosotros y que cada uno de nosotros tuviéramos un absoluto, hermano. Oh, hermano, en verdad que esto se cae por pedazos. Porque es el poder de Dios en la vida de cada hombre que nos hace vivir como hijos e hijas de Dios, hermano. Gloria al Señor. Entonces, miren, hermanos, lo que necesitamos en nuestras iglesias es un hombre que tiene un absoluto. Y entonces le digo, la iglesia no tenía ningún absoluto por 2000 años, hermano. Se había perdido todo. Pero Dios prometió que habría un absoluto en el tiempo del fin, donde la iglesia o los creyentes se amarrarían a este poste, a este absoluto. Y el profeta le estaba diciendo, lo que usted necesita es un hombre que tenga un absoluto. Lo que necesitamos en la iglesia, cualquiera de las iglesias de este día, es a un hombre de Dios que se mantendrá atado a la palabra y a Cristo, y que pueda traer a esa congregación bajo esa condición, donde cada miembro camine en la condición de esta palabra
viendo esa palabra manifiesta, siguiendo, estas señales seguirán a los que creen en todo el mundo. Nadie pudo hacer eso, solo un hombre en ese día, ese era el profeta. Amén. La iglesia debería haber visto eso, pero ellos no lo aceptaron. No lo aceptaron, hermanos. Esa es la página 30, estaba leyendo yo, 30-20. Entonces, ¿qué es? Es la persona de Cristo. Y el mensajero dice, Cristo, dice, es Cristo, recíbanlo. ¿Dónde estaba él? Estaba aquí. Estaba el profeta diciendo, es Cristo, recíbanlo. Él era el absoluto en esa hora. La iglesia estaba ciega, porque la palabra dice, y está ciega y de no podían verlo. Mire, hermano, por eso él dijo el Señor Jesús, ¿quién me acusa a mí de pecado? Era lo mismo en este día. Malaquías capítulo 4, Lucas 17:30, Apocalipsis, estaba aconteciendo en sus narices de la gente en esa hora y ellos no podían verlo. Él estaba diciendo, ¿quién me acusa de pecado? Dígame, si yo no he hecho las obras de mi Padre. Estaban sucediendo y la gente y la iglesia estaba ciega. Qué pena, hermano. En verdad que es una pena. Hermano, como dije el otro día conversando con esta hermana Carmen, miles de millones de personas, o millones de personas, miles mueren diario, miles se van al infierno. Pero ¿cómo es que Dios lo escogió a usted? Gloria a Dios, Señor. En esta hora, o en el día que Cristo lo llamó, miles se perdieron. ¿Y cómo es que Cristo lo llamó a usted? Hermano, ¿pueden pensar en eso en esta mañana? Usted debería estar perdido en esta hora. De repente ya hubiera muerto, se hubiera ido al infierno de repente, sin la esperanza mínima, sin ninguna esperanza, hermano. Pero Él lo llamó a usted y usted está aquí escuchando su palabra, mi hermano, tratando de que Él sea el absoluto de nuestras vidas. Miren, hermanos, es la persona de Cristo. Recíbalo. Y ustedes no pueden recibirlo sin recibir su palabra. Ahí está, ahí está. ¿Cuál palabra? La Biblia, pues la Biblia lo han tenido por 2000 años. En la Escritura. Pero ustedes no pueden recibir a Cristo sin recibir la palabra. ¿Quién era la palabra? Ustedes saben. ¿Quién es la palabra? La palabra es el profeta. Y ellos, y la iglesia, y el mundo no pudo recibir la palabra hecha carne. Estaba leyendo San Juan 1:1. Ahí estaba el absoluto. Y esa es la única manera de poder recibir a Cristo, recibiendo la palabra para su obra. Amén, hermanos. La palabra tiene que venir primero. Luego la vida viene a esa palabra y manifiesta esa palabra. Y la vindica tan claramente, tan perfectamente, que nos dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No dijo Jesús, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. ¿Qué vio Natanael? ¿Qué vio Pedro? ¿Qué vieron ellos los que siguieron a Jesús? Vieron exactamente lo que el profeta Moisés había dicho de Él. Él dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. Hermano, solo los hijos pudieron verlo. Solo los que fueron llamados, predestinados para esa hora, para poder reconocer a su absoluto, solamente ellos lo reconocieron. El resto dijeron de Él que Él era un anticristo, que era un diablo, que era un demonio, que era un hijo de fornicación, y le dijeron de todo. Ellos no pudieron reconocerlo. Ellos lo patearon, ellos lo escupieron, le arrancaron sus barbas y le dijeron, a ver, dinos, ¿quién te ha golpeado? Profetiza, ¿quién te ha golpeado si tú eres el Cristo? Él enmudeció y no dijo nada, hermano. ¿Se da cuenta usted? La gente nunca me entendió. Gloria a Dios, hermano. Entonces, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Fue la palabra de Dios siendo manifestada. Dios estaba en Cristo reconciliando, expresándose a sí mismo, al mundo, lo que Él era. ¿Quién? Era Dios. Por eso ve, apartando la mirada hacia Jesús. Era Dios, por eso estoy diciendo, era Dios, no era Jesús, era Dios. Amén. Era Dios reconciliando, no dice que era Jesús reconciliando al mundo, era Dios reconciliando al mundo, era Cristo.
Eso es lo que Él ha hecho en el tiempo del fin otra vez, reconciliándolos, trayéndolos a la verdad otra vez. Amén. Lo que Él era, ese era el absoluto. Ese era el absoluto eterno. Y ¿ve? ¿Quién era el absoluto eterno? Jesús. El absoluto eterno era Dios, hermano. Amén. Ese verdadero Jesús, Él era el absoluto eterno. Apartando la mirada hacia Jesús, Jesús estaba diciendo: miren, su verdadero absoluto está aquí en mí. Eso estaba diciendo Jesús. Aquí está el verdadero absoluto. Las obras de mi Padre estoy haciendo yo. Él es el verdadero absoluto. Y la gente no pudo ver eso, pues decía: tú siendo hombre te hace Dios. La gente no entendió nada. No entendió nada. Y escuchen lo que voy a decir aquí, hermano. Entonces usted dice, hermano Branham, ¿ese era el eterno hermano Branham? Por supuesto, Él era el eterno. Entonces, ¿qué de hoy? Si ese era el absoluto eterno, y en el tiempo del fin lo mismo tendría que ser manifestado, ¿qué es de hoy? Dice el hermano. ¿Qué es de hoy, hermano? ¿Dónde estaba el absoluto eterno? ¿Dónde estaba el absoluto eterno en ese día? Estaba aquí el mensajero. Ahí estaba el absoluto eterno. ¿Quién podía levantar a un muerto? ¿Quién podía darle vista al ciego? ¿Cómo podía caminar el paralítico? ¿Cómo podía profetizar eventos que ni siquiera nadie sabía? ¿Cómo podía descubrir las cosas que usted había hecho años atrás? Eso no lo sacaba el psicólogo. ¿Quién era? Era Dios. Ese era el absoluto eterno que estaba aquí en el tiempo del fin, otra vez en la tierra. Jesús dijo: el que cree en mí, ahí otra vez lo repite, las obras que yo hago también Él las hará. El mismo absoluto, en esta misma hora. Ahí estaba otra vez. Lo que pasó en los días de Jesús estaba aconteciendo otra vez en el tiempo del fin. ¿Lo tenemos, hermano? Entonces miren, hermano, ahora, pero en este día en el cual estamos viviendo, hemos visto que había un absoluto aquí en la tierra. Pero vean, hermanos, todo ha regresado otra vez. A través de 2000 años era como los jueces. Todo el mundo hacía lo que quería. Todos hacían lo que querían. Así es como fue en los días de los jueces. Cada hombre hacía lo que le parecía correcto a su modo de ver. En los días de los jueces, cada hombre tenía su propio absoluto. Él hacía lo que deseaba hacer. Y así es ahora. Cada hombre obraba correctamente a su modo de ver. Todos hacían lo que la gana se les daba. ¿Cuál era la razón? La razón que en el tiempo de los jueces ellos no tuvieron un profeta. A ver, ¿ve, hermano? ¿Ve usted? Y en el tiempo del fin aparece el profeta. Aparece el absoluto. ¿Correcto, hermano? Ahora, ¿saben ustedes la razón por la cual hacían eso los jueces? Esto pudiera sorprender un poco, pero la razón de que ellos hacían así en esos días fue porque ellos no tenían un profeta a quien la palabra del Señor pudiera llegar. Ahora, si en este tiempo nosotros hemos tenido un profeta, porque los jueces vivían en un caos. ¿Saben, hermanos? Ellos vivían en un caos, ellos vivían en una anarquía, todo el mundo hacía lo que quería. Si en el tiempo del fin apareció un profeta para unirnos, porque es el mensaje lo que une a la novia. ¿Correcto, hermano? Es la revelación lo que une a los creyentes. ¿Por qué viven en un caos? ¿Por qué viven en una anarquía? ¿Por qué pelean aquí? ¿Por qué pelean allá? ¿Por qué la gente se ha dividido? ¿Por qué han hecho sus paredes de separación? ¿Por qué ellos aquí con nuestra enseñanza, con otra enseñanza y todo el mundo pelea en el mensaje? ¿Por qué? La razón es simple. Simplemente ellos no han reconocido su absoluto. Amén. Eso Es correcto. Eso es todo, hermano. Gloria al Señor. Ahora, salteándome un poquito por acá. La tsunamita. ¿Cuántos se acuerdan de la tsunamita? Esta mujer, pobre,
El hermano Braja dice era Elías, pero era Eliseo. Pero el hermano Braja lo pone Elías. Hermano, esta mujer, Eliseo le había tenido una visión y le dijo, tú tendrás un hijo, porque la tsunamita no podía tener hijo. Y la tsunamita llegó a tener un niño. Y el muchacho creció como 9 años y muere. Se murió el muchacho. Y la tsunamita, afligida, le dijo a su siervo, apera el asno. ¿Dónde puede encontrar al hombre de Dios? Allá arriba en la montaña. Él siempre en la parte de arriba. La mujer dice que aperó el siervo aperó su asno y la tsunamita tomó el asno y se fue en busca del profeta. ¿Por qué iría esta mujer a buscar a Elías? Si él había dado al niño, él tendría que hacerla resucitar. ¿No, hermano? Así que esta mujer, mira, hermano, ¿sabe cuál era el absoluto de esta mujer? Era el profeta. Recuerden que esa mujer está hablando de la iglesia. Cuando esa mujer llegó, mire, hermanos, hasta casi llegar a donde estaba Eliseo, Eliseo le dijo, Eliseo quedó mirando y dijo, hoy veo que viene la tsunamita, viene en amargura, viene en aflicción. ¿Qué habrá pasado? Anda, Jesse, le dice, anda y averigua qué es lo que está pasando. Y entonces dice, hermano, que Jesse corrió y le preguntó a la tsunamita y le dijo, ¿todo bien? Tsunamita le dijo, ¿todo está correcto? Y la mujer tsunamita le dijo, todo está bien. Amén. Fíjense en esta mañana, hermano, nadie dice eso así nomás. Si hubiera arrancado llorando, tirarse al suelo, mi hijo se ha muerto, y no, así la mujer. O cualquier hombre por su hijo hubiera hecho eso. Pero esta mujer dijo, todo está bien. ¿Por qué dijo todo está bien? Porque ya había llegado donde estaba su absoluto. Ella sabía que él tenía la respuesta para resucitar a su hijo. Y fue así, hermano. Entonces, ¿cómo es que, fíjese, hermano, él mandó a Jesse? Y la mujer tsunamita no quería saber con Jesse, él quería saber con él. Él no quería hablar con el secretario, él quería hablar con el jefe. ¿No, hermano? Y nos damos cuenta, hermano, que Eliseo, más bien que, ¿sabes lo que pasó? Que la preocupación, que la angustia que tenía la tsunamita le pasó a Eliseo. Ahora la mujer cuando llegó donde estaba Eliseo, su preocupación se fue. Ahora el que estaba preocupado era Eliseo. ¿Por qué, hermano? Porque Eliseo tenía que tener en absoluto la visión. Porque Eliseo no sabía qué es lo que había pasado. Dios no le había revelado qué es lo que había acontecido. Ahora el que estaba preocupado era Eliseo. Y entonces llegaron a la casa y Eliseo caminaba de aquí para allá, preocupado porque él no podía hacer nada, hermano. Él no podía hacer nada. Por eso el hermano Braja, él no podía hacer nada hasta menos que Dios no comenzaba a actuar a través de él. Y se echó sobre el niño, y el niño medio como que quiso moverse, pero no sucedió nada. Y entonces Eliseo comenzó a caminar de allá y de acá preocupado. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo no sé nada, tú no me has mostrado nada. Mire usted, la preocupación de la tsunamita lo dejó. Ahora el que estaba preocupado era Eliseo. Y en eso, hermano, desciende entonces la visión. Entonces la visión se muestra a Eliseo y lo ve al niño sonriendo, caminando. Ahora Eliseo se echó sobre el muchacho y el niño se levantó. ¿Ve, hermano? La tsunamita, su absoluto de la tsunamita era el profeta. Amén. Y el absoluto del profeta era la visión. Era Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. Entonces alguien tiene que tener un absoluto. Y en este día estamos apuntando entonces que la tsunamita es la iglesia. Y nuestro absoluto para nosotros es nuestro profeta. Amén. Es la palabra de Dios de este día. Amén. ¿Por qué, hermano, le digo esto? Porque esta palabra fue vindicada, comprobada y probada por Dios. Amén. Él dijo, esta es la verdad. Amén. Y los hijos de Dios se quedan con la verdad. Amén. Es absoluto para usted. No importa si acá me lo dicen mejor o acá me lo dicen más. No me interesa. Mi absoluto es la palabra en este día. Amén. Eso es. Y miren, avanzando un poquito por acá. Miren, hermanos, entrando, porque quiero entrar al profeta. Ese era Eliseo. Y nuestro Eliseo, nuestro Elías del tiempo del fin. Para que cuadre, por eso dijo el Elías, dice el hermano Braja. Y nuestro Elías del tiempo del fin. Pues le pasó lo mismo.
Pasó lo mismo, hermano, cuando él estuvo en México. Yo les he contado la historia, ¿verdad, hermano? De esa muchacha, de esa madre mexicana, dice el hermano Branham, que era una jovencita, como de 20 años, algo así. Era bien bonita. Su hijo había muerto a las 9 de la mañana. Y esta mujer había visto un día anterior en la campaña que un ciego de 40 años, Dios le dio la vista. Y hermano, esta mujer había visto eso. Y entonces al día siguiente, su niño estando enfermo de neumonía, hermano, en la oficina del doctor se muere el niño. A las 9 de la mañana. Hermano, ese día iba a ser la campaña. Ese día el profeta iba a ministrar la palabra. Entonces ella estuvo toda la mañana, toda la tarde, hasta casi las 11 de la noche, y que estaba lloviendo. El profeta dice: cántalo. Estaba totalmente mojada esa mujer. El niño tieso, muerto ahí, cubierto en una cobija, tieso el niño. Pero esta mujer había bajado algo en su corazón. Así es, Señor. Esta mujer dijo: si a ese hombre le dio la vista que estaba ciego 40 años, él tiene la respuesta para mí, que está muerto. Hermano, y dice cuenta, hermano, acá la historia que esta mujer llegó. Dice que ella se metía por debajo de las piernas de los sugieres, saltaba por los hombros de los sugieres. Nadie podía controlar a esta mujer. Eran más de 100 y tantos sugieres. Nadie podía controlar a esta mujer. Era terrible. Su fe. Su fe, su convicción de que este hombre podía hacer algo por su hijo. Y el hermano Branham pues no sabía nada al respecto, solo estaba viendo la bulla y el desorden que estaba causándose ahí. Entonces mandó a uno de los hermanos y dijo: ora por ella. Pero en esa hora fue cuando dice que descendió la visión. Y el hermano Branham dice: yo vi a un niño mexicano riéndose. Entonces dice que el hermano de Branham dijo: tráigalo al niño acá, traigan a esa mujer acá. Ahí fue, hermano, ahí fue, gloria al Señor. Ahí fue la cosa entonces. A ver, quiero leerlo aquí. Yo lo tenía apuntado aquí. Miren, hermanos, dice que la mujer llegó y se tiró a los pies del hermano Branham y le dijo: padre, padre, dice que le decía a la mujer. Y el hermano Shagayan dice que la levantó, ¿no? Hermano, y dice, igualito que la mujer tsunamita, dice que se tiró a los pies de Eliseo, ¿no? Y Jesse lo levantó, dice. Gloria a Dios. Mire, hermano, dijo. Entonces el hermano Branham dice que comenzó, yo póngalo aquí. Y él comenzó a orar y dijo: Padre Celestial, yo no sé lo que esto significa. Yo solo soy tu siervo, pero yo vi a ese niño parado allí. Estamos viendo nuestro absoluto. Ustedes en la Biblia encontrarán desde Noé, Elías, Moisés, Abraham. Todos esos grandes tuvieron un absoluto. Pero vamos a ver al absoluto nuestro de este día. Vamos a ver entonces al hombre de este día, que fue el absoluto para la iglesia de este día. Entonces, estamos hablando de este absoluto en esta hora. ¿Correcto, hermano? Fíjese, por eso digan, mire ese mismo espíritu que estaba en Elías, Eliseo, estaba en este profeta. Y dijo: Padre Celestial, yo no sé lo que esto significa. Yo solo soy tu siervo. Pero yo vi a ese niño parado allí. Estaba vivo. Yo impongo mis manos en el nombre del Señor Jesús. Y dice que el niño, ¡guau! ¡Guau! Comenzó a gritar y a patalear de la cobija. Gloria a Dios. Amén. Y el niño viva la vida. Amén. Solo esas palabras dijo. Él no tuvo que saltar, que brincar, que Satanás, nada. Señor, yo solamente he visto, yo no entiendo, yo no sé, Señor. Pero yo pongo mis manos en el nombre de Jesucristo y que la vida venga a este niño. Y el niño comenzó a gritar y a llorar. Dice, hermano, que dice ahí, ve. Y dice, y a gritar, comenzó a llorar. La madre cogió al niño y comenzó a gritar y a brincar. Y la gente comenzó a gritar por todo ese lugar. Y las mujeres estaban desmayándose y cosas sucedían a esa hora. ¿Se da cuenta, hermano? Se caían al suelo las personas al ver ese milagro, esa cosa que estaba aconteciendo. ¿Qué era? El mismo espíritu que estaba en Eliseo. El mismo espíritu que estaba en Elías. El mismo espíritu que estaba en Jesús. Ese era el mismo espíritu que estaba en el profeta. Que es nuestro absoluto. Amén. Ese es nuestro absoluto. Entonces estamos hablando de una palabra real, vindicada.
No una palabra de ningún mequetrefe de un predicador borracho tomado por ahí, dijo el hermano Braja, pero la palabra de Dios, donde Él mismo estaba identificándose, el mismo Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ahí está. Fíjese, hermano. Gloria al Señor. La página 45. Allá, tengo que regresar acá atrás. Otra cosa más, para que ustedes identifiquen su absoluto, hermanos. Estando parado ya en Finlandia, aquel día, y aquel jovencito tirado allí, yo caminé a su alrededor, estando allí muerto. Tenía media hora de muerto. Ustedes lo han leído en el libro. Y yo comencé a alejarme. Algo me puso las manos. Y yo me di la vuelta y pensé, ¿qué fue eso? Yo miré nuevamente, yo pensé un momento. Miren en las hojas de la Biblia. Y llegará a acontecer que un niño como de 9 años de edad, él tuvo una visión años atrás, de que él iría a Finlandia y que encontraría un niño muerto. Y dice, ahí estaría el carro volteado y habrían cipreses, piedras, todo lo detalla la visión. Y cuando él llegó allí y vio al niño muerto, dijo, esperen un momento, esa creo que fue una visión. Busquen en la Biblia. Y en las páginas blancas de la Biblia, allí estaba apuntada la visión. Entonces, fíjense, escuchen, hermano. Entonces comienza a decir el hermano Braja, ¿no?, de la visión que le había, que un niño como de 9 años de edad, él sería matado por un automóvil. Habrá una larga franja de cipreses, piedras ahí metidas. El carro estará atravesado en el camino, chocado. Él tendrá puestas unas medias largas, un cierto corte de cabello, y sus ojitos estarían volteados hacia atrás. Los huesos de su cuerpo estarían quebrados. Yo dije, quédense quietos todos ustedes. Allí estaba el alcalde de la ciudad. Yo dije, si ese niño no se pone de pie aquí a 2 minutos, no media hora. Fíjense, hermano, no media hora, no 1 hora, 2 minutos. Yo soy un falso profeta. Córranme de Finlandia. Ciertamente, si esto no sucede. Y él dijo, quédense quietos ahí por un momento. Hermano, entonces, hermano, la visión había sucedido. Ahí estaba aconteciéndose en esa hora. Ya la visión había mostrado años de atrás. Y ahí estaba llegando a su cumplimiento esa visión. Piensen aquí en esta mañana, hermano. Estamos aquí declarando nuestro absoluto. Entonces ahí mismo en Finlandia, donde miles de personas llegaban cada noche, y hasta tenían que sacar a algunos para que se sienten, otros vueltas descansen y así. La cantidad de gente había, hermano. Pero aquí estaba un niño que yacía muerto. ¿Qué era el absoluto? La visión. El profeta estaba seguro, desafió a la gente. Ahí estaba el alcalde. Si no se levanta en 2 minutos, córranme de aquí. Y yo soy un falso profeta si esto no sucede. ¿Quién puede decir eso? ¿Usted diría eso? A la justa tenemos aquí para hablar del mensaje. Hermano, ¿diría eso? Un hombre tiene que tener un absoluto, estar convencido, realmente convencido. De lo que tiene, de lo que cree, de lo que ama, de lo que sigue, de lo que pregona. Convencido realmente dentro de usted. ¿Quién es él? ¿Cuál es su absoluto? Así era este hombre. Él tuvo la experiencia y él sabía cuál era su absoluto. Y piensen, hermano. Y dice, y dije, y se acerca el niño a orar: muerte, tú no lo puedes retener más. Dios ha hablado. Regresa, entrégalo. Y el niño se levantó y miró hacia alrededor. Y el niño asustado se levantó y comenzó a mirar a su alrededor. Y la gente comenzó a desmayarse, a gritar, a correr. ¡Gloria a Dios! Ese era el absoluto. Entonces, maravilloso. ¿Ve, hermano? Gloria al Señor. ¿Qué era? ¿Usted cree que un hombre puede hacer eso? ¿Un mago haría eso? ¿Un brujo haría eso? Ni el diablo puede hacer en ese momento porque Dios estaba orando a través del profeta. Después viene el diablo para imitar. Pero en esa hora no podía imitar el diablo porque él estaba allí. Gloria al Señor. Ahora veamos esto. Veamos al hombre de esta hora. Fíjese, hermano, tomando aquí el absoluto. ¿Cómo es que este hombre llegó a tener su absoluto? Escuchen, hermano, todo el mundo le invitaba. Hermano Braja, sé de nosotros. Los unitarios decían: hermano Braja, sé de nosotros. Los bautistas decían: sé de nosotros. Los pentecostales lo recibían: sé con nosotros. Nosotros somos la verdad. El hermano Braja decía: aquí hay algo que no está bien. Entonces, hermano, dice: y cada predicador me decía que viniera a unirme a la suya.
y se paraban y decían que habían aceptado a Jesucristo y que creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. El hermano Branham dijo: yo sé que los diablos creen la misma cosa, así que yo pensé, yo necesito tener algo mejor que esto. Y fue entonces cuando él fue a buscar a Dios, hermano. Fue a buscar a Dios. Y dice, hermano, en ese momento cuando él se fue a buscar a Dios, estaba orando al Señor. Alcé mi vista y una sensación rara vino sobre mí. Aquí venía una luz moviéndose a través de esa habitación y formó una cruz así. Y me habló una voz que nunca había oído en mi vida. Yo lo miré, estaba todo frío, entumecido de miedo. No me podía mover. Me paré mirándola y se fue. Yo dije, Señor, yo no entiendo su lenguaje. Yo dije, si usted me puede hablar en el lenguaje mío, porque yo no entiendo el suyo. Y si usted me ha perdonado, yo sé que supuestamente estoy identificado allí en esa cruz, en alguna forma que mis pecados supuestamente deben yacer allí. Si usted me perdona, regrese y hable conmigo, y en su propia lengua o en mi propia lengua. Yo entenderé por medio de eso. Si usted no puede hablar mi lenguaje, yo dije, usted permita que eso vuelva una vez más. Él estaba conversando con Dios, ¿no? Pero él no sabía, pero él estaba hablando con esa fe que él tuvo en su corazón de querer encontrarse con Dios. Y la luz apareció. Y él habló y no entendió nada. Pero él volvió a decir, yo quiero que me hables en mi idioma. Y si no puedes hablar en mi idioma, entonces muéstrate otra vez para saber quién eres tú. Y ahí estaba nuevamente la luz. Oh, válgame Dios. Ahí obtuve yo mi absoluto. Hermano, entonces dice que Dios, otra vez, hermano, vino a él. Esa luz vino a él. Y ahí él tuvo su experiencia cuando él se encontró con Dios. Y desde aquel entonces, nuestro hermano Branham tuvo su absoluto. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ahí atrás había una vía de ferrocarril. Yo salí de aquella habitación. Yo corrí por toda esa vía saltando en el aire tan alto como podía, gritando como un loco. Fíjese, hermano, algo había anclado en su alma y su alma se había amarrado en algo. Él no sabía cómo explicarlo, pero él sabía que eso era Dios. O salió de ese cuarto, hermano, encendido. No sabía si gritar, saltar, llorar, pero el hombre estaba corriendo y saltando por aquella vía. Y dice, hermano, yo no sabía cómo desahogar lo que sentía por dentro. O si yo hubiera sabido cómo gritar. Yo estaba gritando, pero a mi manera. ¿Qué era? Yo había anclado mi alma en el refugio de descanso. Yo lo resolví. Ese era mi absoluto. ¿Se da cuenta, hermano? Ese era su absoluto. Ahora, esto era la página 39. Ya, ahora vamos a ir al 42. Por acá solamente quiero que esta es una pequeña cosa como para que nos demos cuenta de qué estamos hablando, hermano. Hermano, ¿quién es absoluto? ¿Quién es este mensajero? ¿Quién es este profeta? Ahora escuche. En una ocasión, yo estaba enfermo cuando yo perdí a mi esposa, yo perdí a mi bebé. O perdí a mi padre y perdí a mi hermano y perdí a mi cuñada. Y Billy estaba acostado muriéndose su hijo. Y yo estaba casi sin esperanza. Yo iba por el camino llorando, yendo hacia la tumba de ella. Y ella y mi niña. Yendo a la tumba, yo iba caminando. Y el señor Isler solía venir por aquí. Ustedes saben, el senador del estado de Indiana. Él venía por el camino, él era senador. Él se detuvo y corrió hacia mí y me abrazó. Fue después de la inundación del año de 1937. Él dijo, ¿a dónde vas, Billy? Allá arriba, le dijo. Y yo dije, ¿allá arriba? Le dijo él. Y él dijo, sí. Él dijo, ¿a qué vas allá? Yo dije, yo voy a escuchar a una paloma. Este está loco, la gente diría, no, está loco el hermano Branham. Así, es que un profeta es un hombre peculiar. Un profeta es un hombre raro. Un profeta es una piedra de tropiezo para la iglesia.
Piénselo, hermano, en esta mañana. Eso es lo que era Jesús. Jesús era una piedra de tropiezo para la iglesia de su día. Porque no podían creer como Él. Hermano, voy a escuchar a una paloma. Yo dije, yo me siento ahí junto a la tumba de ella y de mi niña. Una paloma desciende ahí y me habla. Él dijo, oh Billy, ¿qué estás diciendo? Yo dije, sí, yo oigo el murmullo de las hojas cuando ellas tocan una música para mí, señorita. Y lo quedaba mirando, pobrecito Billy, pobrecito. Dijo, ¿qué clase de música tocan, Billy? Yo pensaba que estaba loco, hermano. Yo dije, tocan esta clase de música que dice, existe una tierra más allá del río, a la cual llaman el dulce más allá. Y solamente llegamos a esa ribera por medio del decreto de fe. Uno por uno vamos pasando los portales para ya morar con los inmortales. Cuando algún día suene aquellas campanas doradas por mí y por ti. Y dijo Billy, yo te quiero preguntar algo. Él dijo, ¿qué significa Cristo para ti ahora? Porque por todas las cosas que le había pasado, había muerto su mujer, su niño, su hermano y no sé cuántas cosas. Él dijo, Él es todo de donde yo me puedo agarrar. ¿Por qué? Algo hubiera sucedido sobre esta roca, dijo. Yo te he visto parado allí en la esquina y predicar hasta que parecía que te ibas a caer muerto. Yo te he visto en todas horas de la noche, para arriba y para abajo en las calles orando por los enfermos. Y después de que Él se llevó a tu propia esposa y a tu niña, a tu padre y a tu familia, ¿todavía le sirves? Yo dije, aunque Él me matara, aún confío en Él. ¿Qué hacía esto de ese hombre? Él tenía un absoluto. Mi hermano, ese mismo espíritu que estaba en Job, estaba en él. Sus hijos habían muerto, todo lo que tuvo se desapareció. Pero aún su mujer le dijo, muérete y maldice a Dios. Y él dijo, mujer, has hablado como una fatua. Dios dio y Él también quitó. Y en ninguna de esas cosas dice que Job pecó contra Dios. Y aquí está el mismo espíritu. Nadie puede decir eso a menos que no tenga un absoluto, hermano. ¿Por qué? Mi ancla resiste en la prueba. Yo tenía un absoluto. Me había atado a su palabra. Y su palabra estaba deteniendo. Él es mi absoluto, me estaba deteniendo. Él es mi absoluto. Yo descubrí que todas estas otras cosas pueden fallar, pero Cristo nunca puede fallar. Aleluya. Amén. Entonces miren, la Iglesia Católica tiene al Papa como su absoluto. Los protestantes tienen sus obispos y sus credos y sus superintendentes generales. Pero yo como Pablo, apunten eso, dice, ese es Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Amén. Ese es un cristiano, hermano. Amén. Lo que se mueva, lo que diga, lo que haga, de ninguna cosa yo hago caso. Amén. Solamente la palabra que Dios me ha dado. Ese es nuestro absoluto. Ese es mi único absoluto. Amén. No me interesa lo que yo pienso, lo que mi corazón diga, lo que usted diga, lo que la iglesia diga. Esto es nuestro absoluto. Amén. Eso es. Gloria al Señor. Lo probó Dios y Él dijo que ese era el absoluto. Y si no lo hago caso a ninguna de estas cosas, porque sí dijo, yo no hago caso a ninguna de estas cosas, porque estoy atado a un ancla, y ese es Él. O desde que yo me encontré con Él, dijo Pablo, en aquel camino yo he estado atado a un ancla. Él me dio la vuelta, Él me encaminó correctamente. Ustedes recuerdan, Pablo también pertenecía a una organización, la más grande del país, pero él tuvo que echar fuera esas cosas y se ató a su absoluto, el cual era Cristo. Escuchen, yo quiero decirles algo. Él tenía un propósito en salvarme a mí. Él tenía un propósito en salvarle a usted. Sí, Señor, amén. Y yo estoy determinado por medio de su voluntad de cumplirlo, de no añadirle ni de quitarle. Sí, Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios de haberlo llamado a usted?
El propósito de haber llamado a usted a este camino es que usted sea un cristiano. ¿Y qué es ser un cristiano? Ser como Cristo. Y el hermano Branham dice, ese hombre no puede quitarle ni puede aumentarle a la palabra. Para eso Dios lo llamó. Ese es el propósito de Dios. De que usted, siendo un cristiano, se quedaría con la palabra. Porque usted pudo reconocer, porque usted pudo entender de que este es realmente el absoluto. Correcto. Para su vida y la mía. Eso entendió Pablo, eso entendió el profeta, eso entendemos en esta mañana, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Recuerden, aquí está la gracia. Había millones muriendo en pecado cuando Él me salvó a mí. Piense eso en usted y yo y cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Quién era yo para que Él tuviera que salvarme? ¿Se da cuenta, hermano? Me doy cuenta en esta mañana y nos damos cuenta quién éramos nosotros para que Él pudiera salvarnos. Señor, amén. Cuando estábamos perdidos, sumergidos en el pecado y en la maldad, no teníamos derecho a nada. Sí, Señor. ¿Quién éramos nosotros para que Él pudiera fijar su mirada en mí, en usted, y Él pudiera salvarlo en esta mañana? Sí, Señor, amén. Mi hermano, eso hace entonces de mí y de usted y de cada uno de nosotros que Él sea nuestro absoluto. Señor. Porque Él se vindicó en el tiempo del fin, mostrándose Él mismo para que nosotros pudiéramos creerle y sea Él nuestro absoluto a través de este profeta. Gloria al Señor. Ahí está. Fíjese, hermano. Y yo estoy determinado en cumplir ese propósito. A mí no me importa. Pudiera ser que yo pronto ya sea el fin de mi camino. Pero lo que sea, yo sigo anclado. Nunca cambia eso. Jamás cambiará en un hijo de Dios. El Señor Israel me dijo, ese día yendo por el camino, Él dijo, Billy, durante todo este problema has guardado tu religión. ¿Todavía lo has guardado? Hermano, yo dije, no, Señor, ella me guardó a mí. ¿Ven, hermano? Fue la palabra quien guardó Él. Él no guardó, Él lo guardó, la palabra lo guardó Él. Esa es la verdad. ¿Correcto, hermano? Ella me guardó a mí, ven. Mi ancla resistió. Correcto, yo nunca lo guardé. Ella me guardó a mí. Yo no puedo guardarla. No hay forma en que yo lo pueda hacer, pero ella me guarda a mí. Eso es. Cuando Él lo ha traído, si mi padre no lo trajera y me lo pusiera en mi mano, usted nunca será salvo. Pero todo lo que el Padre ha traído y lo ha puesto en mi mano, ninguno de ellos se perderá. Amén. Porque yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Aunque usted quiera zafarse de la mano del Señor, aunque usted quiera ir corriendo a hacer lo malo, aunque usted se canse, estoy cansado de seguir todo el tiempo en este evangelio, nunca se escapará de la mano de Dios. Amén. Amén. Aunque usted reniegue, aunque usted se vaya y haga lo que quiera, nunca se escapará de la mano de Dios. Porque Él, el Padre, lo ha traído y lo ha puesto en la mano de su Hijo. Amén. ¿Quién se perderá? ¿Él se va a equivocar? ¿Él se va a equivocar en traer a usted y ponerle en la mano de su Hijo? Él nunca se equivocará. Así es. Piénsalo en esta mañana. Es fe lo que estamos comiendo en esta hora. Amén. Es fe, es fe. No está basado sobre sus obras, sobre las cosas que usted haga, o en cuanto ha fallado, o en cuanto ha errado, o cuánto trompezó. No está basado en eso, sino en la fe en Cristo Jesús, en la palabra de este día, en su absoluto. Eso es. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Ahora, esta es la página 43. Ya estamos terminando. Miren, hermano, yo decía que cuando la mujer tsunamita llegó a ver a Eliseo, y Eliseo envió a Jesse, y la tsunamita dijo, yo no quiero nada con este secretario, yo quiero hablar con el jefe. ¿Correcto, hermano? Y entonces nosotros no podemos tener un sustituto. Pues ahí es donde yo les digo, no es el pastor, es de iglesia. Entonces, mi hermano, nosotros nos amamos y nos queremos y nos extrañamos cuando no nos vemos las caras. Hermano, porque esto es posible por ustedes. Si las cosas que alguna vez se hablaron aquí es por ustedes, no es por mí, no es por el hermano Javier, es por ustedes. Las cosas que Dios nos ha dado, nos ha brindado, es por ustedes. Sí, hermano,
Lo que el mensajero tuvo no era para él, era para ellos. Señor. Y las cosas grandes que Dios nos ha dado, para mí son grandes. Señor. Para mí son maravillosas. Amén. Nunca pensé entender y ver cosas como las puedo ver en esta mañana. Pero son de ustedes. ¿Ve? ¿Entiende, hermano? Ahora, yo no quiero un secretario. Yo no quiero una segunda persona. Yo no quiero una tercera persona. Yo quiero directamente con el jefe. Amén. ¿Correcto, hermano? Así. Ahora yo quiero contarles una historia aquí. Y aquí terminamos, hermano, ¿ya? Aquí terminamos. Miren, hermano. Había un hermano que había venido de la Segunda Guerra Mundial, era un creyente. Se llamaba el hermano Fung. Y él estaba relatando la historia. Dice que, yo lo voy a leer mejor, hermano, que el capitán los llamó. ¿Saben qué, muchachos? Mañana muchos de ustedes no estarán aquí. Mañana ellos tenían un combate cuerpo a cuerpo con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Así que yo les digo, les recomiendo, busquen sus hermanos, busquen su religión y hagan una oración, recen, no sé lo que ustedes hagan en su religión, pero reúnanse y abrácense. De repente mañana o ya no estarán más. Y todos comenzaron a buscarse entre sus grupos pentecostales, bautistas, sabáticos, católicos. Y el hermano Fu no tenía religión. El hermano Fu no tenía, ¿a dónde me voy yo? Todos corrían para allá, ¿a dónde me voy yo? Entonces por ahí un católico le dijo, él se acercó y dijo, hermano, ¿me puedes dar un poco de tu religión? Ya, ven, le dijo. Entonces dice que al instante me hicieron católico. Hermano, bueno, llegó eso. Y llegó el siguiente día, dice hermano. Dijo, entonces él fue y me hizo un católico de mí. Y dijo que al siguiente día entraron en combate cuerpo a cuerpo. Y dice hermano, el hermano Fung estaba contando esto, y que se estaban apuñalando con cuchillo, gritando, la bayoneta. Era una cosa terrible. Moría gente aquí, gente allá. No se escuchaba ni la propia voz. Era un caos, era muerte, era terror, hermano. Todos gritando ahí, todos peleando por salvar su vida. Entonces, hermano, cuando de repente dice que el hermano Fung dice que se dio cuenta que estaba vestido, estaba lleno de sangre. Pensaba que era del enemigo, pero era su propia sangre. Un hueco le habían hecho a él. Y cayó. Entonces dice, hermano, que cuando de repente dice que llegó un católico y le dijo, y el hermano Blanca le dijo, era un verdadero católico, y le dijo, ¿has dicho un Ave María? Hermano, él dijo, no, señor, dijo, pero este es mi sangre, este es mi sangre, yo no quería ninguna secretaria, yo quiero hablar con el hombre principal, es mi sangre, yo no quiero hablar con una secretaria. La tsunamita había muerto su hijo, él no quería hablar con Jesse, quería hablar con Eliseo. Hermano, dice que él dijo, estaba contando, dijo, yo no tenía tiempo para una secretaria. Dijo él, yo quería hablar directamente con él, porque su vida estaba, hermano, estaba muriendo. Entonces, lo que queremos decir, hermano, en esta hora es, así es, hermano. Cuando un hombre viene a Cristo, usted no quiere tomar la palabra de un predicador, de algún secretario, de alguna otra cosa. ¿Me entiende, hermano? Vayan a ese absoluto hasta que estén anclados ahí por el nuevo nacimiento, siendo nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo. Y ustedes vean la Biblia siendo manifestada en humildad y amor a través de su vida. O entonces ese es su absoluto. Sí, Señor. Amén. Ve, hermano. Así que esa hora, un Ave María, yo no quiero a la secretaria, yo quiero a Cristo en esa hora. Porque la Virgen María no me va a salvar. ¿No, hermano? Entonces así es, hermano, cuando la persona depende, y eso es lo que pasa en este día, hermano. La iglesia depende del pastor, el pastor es el Dios para ellos. Pero nuestro pastor es Cristo. Nuestro pastor es la palabra. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros somos seres mortales llenos de errores, con dificultades. Si nosotros pudiéramos mirar nuestros errores, nos matamos, nos hacemos guerra. Pero no estamos aquí para mirar nuestros errores, sino mirar a Cristo. ¿Entiende, hermano? Entonces, ve, cuando la gente pone su confianza, que mi iglesia, que más bonita, que más ordenada, que más conducta, que más orden, eso no significa nada.
que mi pastor es el mejor predicador, que conoce 5 idiomas, que ha ido por el extranjero. Eso no significa nada. Se trata de que podamos presentar a Jesucristo. Se trata de que presentemos a nuestro absoluto, al profeta en el tiempo del fin, a Cristo. Yo no quiero una secretaria, yo quiero a Cristo, al absoluto, el mensaje de esta hora. Gloria al Señor, hermano. Y ahí dice el mensajero: vayamos hasta el punto que recibamos el bautismo del Espíritu Santo, que cada hombre nazca de nuevo. Y entonces usted verá que entonces usted tiene un absoluto. ¿Correcto, hermano? Y aquí yo termino con el último párrafo, el 51 aquí. Miren, es lindo. Aquí terminamos, hermano. Y él está orando, hermano, terminando el culto. Y dice: yo ofrezco mi oración para que ellos miren hacia ti, Señor. Que puedan apartar su vista de este siervo de barro mortal. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Hacia dónde lo estaba llevando él? A que vean el absoluto que obraba a través de él. Como el tema del domingo pasado, apartando la mirada hacia Jesús. ¿Correcto? Que puedan apartar su vista de este siervo de barro mortal. Que puedan ver hacia él, quien es el omnipotente. Sabemos, Señor, que somos finitos. No importa quiénes somos, aún somos mortales. ¿Ve? Mire, ¿se da cuenta, hermano? Pero no es el mensajero, sino el mensaje. Concédelo, Señor. O sea, eso es, hermano, que miremos a Cristo. Eso es lo que pasa en este día. El predicador siempre lanza la palabra como para que la gente mire que Él es el hombre. Está equivocado ese hombre. Siempre está equivocado. Que el hombre, yo acabo de leer, seguimos siendo hombres, personas finitas, llenos de errores y dificultades, pero tenemos que hacer que la gente mire al absoluto, a Cristo, hermano. Ese es el tema, apartando la mirada hacia Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Estamos contentos, hermano? Vamos a orar al Señor y darle gracias por su palabra, por el absoluto. Y entonces, hermano, creo que nuestro absoluto es este mensaje. Ese profeta de Dios. Mira la tsunamita. ¿Quién era el absoluto de la tsunamita? Era el profeta. ¿Quién es nuestro absoluto en este día? Nuestro profeta. El mensaje. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque Cristo está en él. Mirando un poquito más allá de la piel de ese profeta, encontramos a nuestro absoluto, a Jesucristo, al mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si alguien tiene una petición, hermano, simplemente levante su mano y Dios conoce cuál es su petición. Amado Padre, que en esta tarde ya, Señor, luego de hablar este pequeño tema, el absoluto, podemos mirar, Señor, que no es el hombre, que no es la iglesia, que no es la religión, pero que eres tú, Señor. Eso nos enseñó nuestro mensajero, nuestro hermano. Que te miramos, que podamos mirarte a ti, no al hombre de barro, pero al que hace posible todas las cosas, Señor. Oh amado Padre, te damos gracias, te adoramos y te alabamos, Padre, con todas las fuerzas de nuestra alma, con todo nuestro corazón, nuestra mente en esta hora, porque tú, Señor, nos salvaste. Porque tú, Señor, nos recogiste del mundo, de la situación en que yo vivía, perdido. Señor, estaba destruido. Pero tú me diste una oportunidad a mí y a mis hermanos. Y estamos aquí en esta hora, celebrando este culto, tomando tu palabra, mirando al absoluto. Ahí, Señor, mi corazón se ancle. Mi alma se amarre a esa roca eterna de los siglos. Gracias, Padre. Ahora yo quiero orar por los hermanos que han levantado su mano, por aquellos que tienen una petición en su corazón. Señor, no sé lo que fuera, yo no sé, pero tú conoces. Yo oro por cada quien que haya levantado su mano, Padre, que tú le concedas la petición de su corazón, fuera lo que fuere. Solo tú lo conoces, Padre. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús que tú le concedas la petición de su corazón. Gracias, amado Dios. Te doy por todo en esta hora, Señor.
Guíanos con bien a nuestros hogares. Y que siempre, Señor, estemos pensando en la mañana, en la tarde, en la noche, en ti, Señor, en tu palabra. Y que cuando vengamos, Señor, a los cultos, vengamos con nuestros corazones dispuestos. Que cuando Satanás quiera otra vez hacernos guerra, pues nos paremos en el nombre de Jesús. Él no tiene ninguna autoridad, ningún derecho sobre nosotros. Porque tú dijiste que nosotros somos más que vencedores. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos. Hermano Ángel.